Bueno, Dios los bendiga, amén. Primeramente, en el nombre de Jesús, les mando un saludo a todos los que están conectados por Facebook, los que se van a conectar por medio de YouTube. Un saludo del pastor Marco Legorreta aquí de San Diego, California, Estados Unidos. Amén. De la iglesia y los ministerios Lluvia Tardía, les mando un saludo. Sé que son muchos, son varios. A todos los santos, saludos en el nombre de Jesús. A todos los pastores y ministros y los ministerios que el Señor ha levantado, muchas bendiciones. El domicilio de la iglesia va a estar, usted lo va a poder ver en la pantalla, el horario de los servicios. Bienvenidos cuando gusten venir, si no tienen casa ministerial. Amén. Y también va a poder ver un número de teléfono si se quiere conectar con el pastor o cualquier cosa del ministerio, usted puede llamar con libertad. Amén. Somos un ministerio de enseñanza, pero también de advertencia, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Bendiciones a todos. Bienvenidos los de casa. En el nombre de Jesucristo los amo en Cristo. Como le digo siempre a todos, espero que haya traído su Biblia, sea su Biblia física o su Biblia en su laptop o su iPad o su teléfono, pero siempre venga a la casa del Señor con su espada. Amén. Y entramos a la palabra del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 13. El libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Quiero rápidamente, amén, entrar a la palabra del Señor con usted. Libro de los Hechos, capítulo 13. Y el versículo 1 dice la palabra del Señor. Dice: no voy a leer todos los nombres por amor al tiempo, porque la mayoría nos conocemos ya la escritura. Y dice aquí también, dice la escritura, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en esa iglesia habían profetas y habían doctores o maestros. Otra versión dice doctores en la palabra, maestros de la ley que enseñaban. Y empieza a mencionar nombres. Estaba Bernabé y Simón y varios de ellos. Y uno de los últimos que menciona de todas estas personas que estaban ahí, hermanos, eran hermanos en Cristo. Algunos de ellos eran profetas. Estoy hablando verdaderos profetas, verdaderos profetas que el Señor les hablaba en profecía, les daba visiones, les daba sueños y se cumplían. No sabemos cuándo se cumple una visión o un sueño, pero de que va a tener su cumplimiento, tiene su cumplimiento. Muchas veces en el sueño y en la visión y en la profecía, Dios te dice cuándo, te puede decir Dios cuándo se va a cumplir esa palabra profética, esa visión o ese sueño. Por ejemplo, a Abraham y a Sara le dijeron: de aquí a un año tendrás un hijo. Muchas veces Dios puede hablar con tiempos, a veces Dios no quiere hablar con tiempos. Pero uno de ellos de los que estaba era Saulo también. En el verso 2 dice: mientras ellos ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y apártame a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Dios bueno, gracias por tu presencia y tu palabra. Tenemos hambre, tenemos sed de justicia, de tu palabra, de tu gracia, de tu amor. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo, Señor. Bendícenos con tu palabra, porque tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús, habla tu Espíritu Santo, porque tú eres el que escudriñas las cosas profundas de Dios y nos las revelas a nosotros en la misericordia del Señor. En el nombre de Jesús lo recibimos, Señor. Amén y amén. Dice el versículo 2, dice: cuando estaban en la iglesia, estaban reunidos estos hermanos en esa congregación en Antioquía. Estaban reunidos los hermanos y ellos, en el versículo 2 dice que ellos estaban ministrando estos al Señor y estaban ayunando. Importante que lo que estaban haciendo ahí estaban ministrando al Señor. Por eso lo menciona antes del ayuno,
Primeramente, mientras ellos estaban ministrando al Señor. Y por eso nos decía mi hermana Josie, cuando empezaron ellos a tomar el lugar del canto, la alabanza, como nos decía, nos recordaba mi hermana Josie, la razón y el propósito por qué estamos aquí es para cantarte, Señor, adorarte y acercarnos más a ti. Mientras ellos ministraban al Señor y estaban ayunando, mientras estaba ese culto y habían profetas allí, hombres de Dios consagrados al Señor, no perfectos, pero sí consagrados. Nosotros también no somos perfectos, pero sí nos podemos consagrar. El hecho de que no somos perfectos no es excusa para no consagrarnos y cada día seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y en medio de ese servicio que estaban ministrando al Señor, de repente dice aquí, dijo el Espíritu Santo, y vamos a regresar a lo que hemos enseñado aquí, E mayúscula, S mayúscula, hablando del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad, porque nosotros seguimos creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada uno de ellos en la Trinidad tiene su función. Y en este culto, en este servicio, estaba tan poderoso, había una presencia tan fuerte, había tanta santidad en los hermanos, en las hermanas, que se consagraban. Dijo el Espíritu Santo, dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual los he llamado. Y aquí una de las cosas que podemos ver, es esto. Dice que el Espíritu Santo, hermanos, habló. Eso es muy importante, hermanos, porque esto es algo celestial. Y qué ministerio tan precioso, tan poderoso le dio a Pablo y a Bernabé, que los dos llegaron a ser apóstoles, los dos, apóstoles del Señor. Pero en el servicio, de repente había una presencia densa, había un poder, que de repente el Espíritu Santo, E mayúscula, dice, habló. Y eso es algo de que vamos a hablar ahora, hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito, no voy a tomarle mucho tiempo, pero sí le quiero dejar una palabra, y el título del mensaje ahora se llama la unidad. Diga conmigo la unidad. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo primero que vemos aquí es que el Espíritu Santo de Dios, recuerda una cosa, dice la Escritura que tú y yo ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos de corazón, ya fuimos sellados. Dios nos selló con el Espíritu Santo. Y cuando el Señor nos selló con su Santo Espíritu, con el cual tú también has sido sellada, hermana, hermano, por eso de repente hubo una diferencia en nuestra vida. Ya no pensamos igual, ya no hablamos iguales, a veces ya no tenemos ni las mismas metas, porque todo cambió. Pero el Espíritu Santo dice que aquí habló. ¿Por qué habló el Espíritu Santo? Porque quiero nomás dejarte saber, recordarte que el Espíritu Santo de Dios es una persona. No es una fuerza flotando en el aire. No es algo nomás ahí en los cosmos. El Espíritu Santo habló. Entonces el Espíritu Santo, Él habla. El Espíritu de Dios habla. El Señor. Oh, tía Rosa. Tía Rosa. Oh, perdón. Anyways, como le estaba diciendo, el Espíritu Santo habla. Y esto es algo que tenemos que recordar. Es por eso que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, si usted se acuerda, dijo esto el Señor Jesús: cuando el Espíritu Santo venga, cuando el Espíritu Santo de verdad venga, de repente dijo Jesús, Él les va a recordar de todo lo que les hablé. Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a recordar de la justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Y si el Espíritu Santo de Dios habló aquí, quiere decir, hermanos,
que tú también puedes hablar con el Espíritu Santo. Tú puedes hablar con el Espíritu Santo. Es que es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay unas sectas religiosas, los testigos de Jehová, que nos dicen a nosotros los cristianos, dicen que nosotros somos trinitarios. Y es una verdad, sí lo somos. ¿Por qué? Porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No lo comprendemos, pero yo sí creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y cada uno de ellos tiene su función. Pero es la misma persona. Y una de las cosas que las Escrituras nos revela, dice que el Espíritu Santo habló, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu Santo habla, y es el Espíritu Santo nos guía. Eso quiere decir que nosotros también podemos hablar con el Espíritu Santo. Vaya conmigo rápidamente al libro de los Hechos, libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, cuando lo tenga dice amén, por favor. Romanos 8 y el versículo 26. Mire qué lindo, hermanos, mire qué lindo. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde nosotros en lo personal debemos de tratar de mantener una vida de oración, una vida íntima, cerrar la puerta de nuestro closet y meternos con Dios. Debemos de mantener nosotros esta vida cristiana. Esta salvación es personal, y en estos tiempos malvados que estamos viviendo no nos vamos a fortalecer al menos que nos levantemos las mangas y mantengamos una relación personal con Dios a través de la oración. Recuerda una cosa, cuando uno está orando, Dios te escucha. Dios escucha todo lo que estás diciendo. Tienes que tener fe que te está escuchando. Tienes que tener fe que te va a contestar. Tienes que tener fe, hermanos, que te va a sanar. Tienes que tener fe, yo también, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Es la fe. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, pero de repente Dios dice también, ok, hija mía, siéntate por favor. Hijo mío, siéntate por favor, porque ahora te quiero hablar yo a ti. ¿Y sabes cómo te habla el Señor? Cuando apartas 5 minutos, 15 minutos y empiezas a leer la palabra de Dios. Tienes la tele apagada, no estás en YouTube, no estás viendo novelas, no estás haciendo nada de eso, hermano. Le dedicas al Señor 15 y empiezas a leer el libro de los Salmos, un poquito de las epístolas, todo tranquilo, y estás comiendo, porque Dios te está hablando, te está hablando. Cuando uno ora, Dios es uno hablando con Dios y Él te escucha, pero de repente Dios dice, ahora siéntate, I want to talk to you now, yo te quiero hablar. Y uno abre la poderosa palabra y empiezas a comer palabras de vida eterna, se te meten adentro, nos limpian y Dios se revela más. Romanos capítulo 8 y el versículo 26, cuando lo tengas dices amén, ¿verdad? Ya está en la pantalla, dice la Escritura, dice, y asimismo también el Espíritu, ¿qué ve ahí usted? Cuando usted ve en la Escritura una E minúscula, se dice, ¿verdad? Una E minúscula. Cuando usted ve una E minúscula en la Escritura de espíritu, está hablando del espíritu del hombre. Cuando usted ve una E mayúscula, es el Espíritu Santo. Cuando usted lee, es que el espíritu del hombre, usted va de espíritu con E minúscula, que se está hablando del espíritu, el soplo de vida. Pero la E mayúscula, siempre que ve E mayúscula hablando de espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, y así mismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene, cómo debemos de orar. No lo sabemos, dice, no sabemos ni orar. Mire, le voy a leer de la versión esta, de la versión Dios habla hoy, dice así la Escritura, en el 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar
como es debido, pero el Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros como cristianos muchas veces no sabemos ni orar. No sabemos ni orar. No sabemos ni pedir. A veces no sabemos orar, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo terminar, no sabemos cómo interceder, pero dice el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos pone las palabras, te pone qué orar, qué pedirle al Padre. Y repito, si el Espíritu Santo nos ayuda a orar, acuérdate de una cosa, tú también puedes hablar con el Espíritu Santo de Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Tú también puedes hablar con el Espíritu Santo de Dios, con la tercera persona de la Trinidad. Tú puedes hablar con Él. A veces cuando estás, tú le puedes pedir, si dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que da los dones. Nos da los talentos el Espíritu Santo. La gracia que tú tienes te la dio el Espíritu Santo. La unción que tú tienes te la dio el Espíritu Santo. A algunos les da de una manera, a otros les da de otra manera. Por eso somos un cuerpo. A algunos les pone a predicar, a otros los pone a enseñar. Es el Espíritu Santo. Pero yo lo que quiero que entendamos hoy, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son uno. El Espíritu Santo nos ayuda a orar y dice que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, con palabras gemidos que a veces nos quebranta, nos hace llorar, palabras que no podemos expresar porque uno ya está bien metido en el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios, y uno empieza a llorar, uno es tocado, uno es sanado y empieza a interceder. Dice, yo no sé ni cómo me salió eso, pero es que el Espíritu Santo te está enseñando a orar. Y si el Espíritu Santo de Dios, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y Él nos ayuda a orar, y Él está en ti, y el Espíritu Santo habla, tú también le puedes hablar. Cuando tú sientas, yo muchas veces en mi oración hablo con el Espíritu Santo en lo personal. Espíritu Santo, siempre empiezo, le doy gracias por su consuelo, le doy gracias por guiarme a toda verdad, Espíritu Santo, gracias por tocarme, gracias por discernimiento, Espíritu Santo. Ahí no le estoy diciendo a Jesús, mis oraciones a Jesús a veces son diferentes, porque son tres. A veces a Jesús, tú eres mi primer amor, eres el ancla de mi esperanza, gracias porque eres el príncipe de paz. Al Padre, muchas veces cuando estoy en la oración, mis palabras son diferentes porque cada uno tiene su función. La Trinidad de Dios. Déjame dejarte eso en tu corazón. Tú puedes hablar con el Espíritu Santo de Dios, puedes, cuando sientas, pídele cualquier cosa conforme a la Escritura, porque son uno. Y Dios, desde el principio Dios, Él siempre se ha presentado, el Señor, siempre se ha presentado Dios como un Dios trino. Siempre. Hermanos, si nosotros somos personas compuestas de tres, somos alma, cuerpo, espíritu y alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. El mismo ser humano está compuesto de tres. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, cuando uno muere, se queda aquí. El alma sale. El espíritu es el soplo. Dice Eclesiastés capítulo 9 que ese soplo regresa a Dios. El cuerpo se queda aquí y el alma es el que da cuentas. Si nosotros somos compuestos de tres, ¿por qué nos cuesta difícilmente creer que Dios es un trino también? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta creerlo? Desde el principio, vaya conmigo a Génesis 18. Génesis 18, cuando
cuando Dios apareció a Abraham. Génesis capítulo 18. Y hoy estamos hablando de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Good having you here, Sister Diana, you and your tía. God bless you guys. Gusto en tenerla aquí, tía Rosa. Amén. Dice la Escritura, Génesis capítulo 18, cuando lo tenga dice amén. Y vamos a leer rápidamente versículo 1 y 2. 1 y 2. Cuando lo tenga dice amén, ¿ok? Dice Génesis 18, versículo 1 y 2. Cuando Dios se le apareció a Abraham, y fue cuando le dio la promesa que iba a tener un hijo, Isaac, iba a tener un hijo. Le dijo, de aquí a 1 año tendrás un hijo. Él no lo pudo creer, lo recibió, pero dijo, wow, su esposa Sara, dice la Escritura Castella, se rió. Y usted sabía que eso quiere decir Isaac. Isaac en hebreo quiere decir doble risa. Eso quiere decir Isaac. Antes a los patriarcas, a todos, les ponían nombre conforme a muchas situaciones, carácter, personalidades, cosas que pasaron. Isaac quiere decir doble risa. Y dice el verso 1, y se apareció Jehová, o Yahweh se apareció en el valle de Mamre, estando él, Abraham, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahí estaba en su tienda, en su tent. Estaba en su tienda en el calor del día. Estaba sentado y de repente se le apareció el Señor. Verso 2. Y alzó sus ojos a Abraham y miró. Y he aquí, ¿cuántos varones? ¿Cuántos varones? ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Eran ángeles de Dios. Dios se manifestó en forma de ángel, pero eran 3 que se le aparecieron. ¿Por qué no 1? Y se le aparecieron 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio ¿quién? Cuando los vio ¿quién? Abraham. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Se inclinó. Otras versiones dice, se postró delante de ellos. Ahora, estos eran unos seres que Abraham reconoció. Aparte de que son ángeles, son unos seres celestiales. No lo comprendía, pero se postró. Si hayan sido ángeles regulares o normales, le hayan dicho a Abraham, ponte de pie. ¿No se acuerda usted cuando Juan en el libro de Apocalipsis quiso adorar a un ángel? ¿Y qué le dijo el ángel? Juan, no me adores, Juan, no me adores. Ponte de pie, por favor, Juan. Sé que te estoy dando la revelación, sé que estás impactado con mi tamaño, como me hizo el Señor, con el poder que me dio, pero no me adores. Yo soy consiervo contigo. Adora al Cordero, le dijo. Entonces, ¿por qué estos no le dijeron a Abraham, ponte de pie? ¿Por qué? ¿Por qué lo recibieron? La adoración. Y se le apareció el Señor. Acuérdese la diferencia de ángeles a los demonios. Hay una diferencia. Los ángeles se pueden materializar, venir en forma humana. Los demonios no. Los demonios necesitan dónde esconderse, dónde habitar. Necesitan una casa, un cuerpo. Por eso cuando Jesús reprendió más de 2,000 demonios del Gadareno, ¿se recuerda? Le dijeron a Jesús los demonios, no nos mandes ahorita al abismo, todavía no es nuestro tiempo. Dijo, mándanos mejor, ¿qué dijeron los demonios? Mándanos mejor a los cerdos. ¿Por qué? Necesitan donde una habitación. Los ángeles no. Una de las potestades que Dios le dio a los ángeles se pueden materializar. Pero aquí desde el principio el Señor se apareció a Abraham. En forma vinieron 3 varones. ¿Por qué 3? ¿Por qué no tuvo que ser 1? ¿Por qué 3? Es que el Señor desde el principio, mire, vaya conmigo, y Abraham se postró y los adoró. Vaya conmigo a Génesis 1 al 3. Génesis capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Desde el principio,
Desde el principio el Señor se ha presentado como un Dios trino. Está el Padre, que es el Todopoderoso. Él es el Padre. Está el Hijo. La misma exacta representación del Padre, dice Hebreos. Y luego está el Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir una cosa. La Santa Trinidad de Dios es un misterio que no se puede explicar. Mire, usted ahorita me está viendo a mí aquí enfrente. Yo ya le he dado este ejemplo a muchas personas. Yo soy el pastor Marco Legorreta, ¿ok? Yo soy padre porque tengo 3 hijos. Soy papá. Soy hijo porque mis padres viven en Imperial Beach, cerca de San Isidro. Y soy esposo porque tengo aquí a mi bella tigresa, que amo mucho, mi preciosa. Sí, soy papá. Soy hijo. Tengo a mi madre todavía que vive en Imperial Beach. Pero soy también esposo, pero soy uno. Tengo 3 funciones diferentes. Tengo 3 amores diferentes. Yo no amo a mi madre como amo a mi esposa. Pero soy el mismo. Y ese es un misterio del Padre, del Hijo. Cada uno tiene su función, pero están unidos, conectados. Siempre desde el principio han estado conectados. Génesis capítulo 1. Por eso Dios empieza la Biblia, empieza la palabra. Los primeros 3 versículos se presenta como en 3. Mire, vamos a leerlo. Dice ahí, dice el verso 1. Génesis 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí usted ve al Padre, Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué ve ahí? ¿Y quién? ¿Quién se movía? Otra vez. Otra vez. ¿Qué? Hablando desde el principio creó Dios, el Padre, los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía, estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía. Ahí usted ve, al Padre ya lo vio y al Espíritu. Ahora mire el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es una luz sobrenatural, una luz maravillosa. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Esta luz que usted ve aquí, no está hablando, hermanos, de la luz del sol, de la luna y de las estrellas, porque Dios hasta el 4º día creó la luna, el sol, la luna y las estrellas, el 4º día de creación. Pero aquí ya había luz. Yo soy la luz del mundo. Ahí usted ve la Trinidad otra vez, desde el principio, el Padre, el Espíritu de Dios y el Hijo. Y Dios dijo, hágase la luz. Y salió el Verbo, la luz maravillosa, una luz sobrenatural que no se puede explicar. Los teólogos, los eruditos, los rabinos judíos han dicho, no sabemos exactamente qué tipo de luz era, pero era una luz extraordinaria, maravillosa, celestial, porque no era la luz del sol, la luna y las estrellas. Ahí está la Trinidad desde el principio. Por eso este mensaje se llama la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no tenga miedo, usted no tenga temor y usted no tenga pena, vergüenza de creer en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el pleito que tienen hoy las sectas religiosas, que no pueden aceptar que Jesucristo es Dios manifestado en carne, porque Él lo ven desde que salió del vientre de María. Así lo ven. Su existencia fue cuando salió de... No, Jesús ya existía desde antes. Desde el 3er versículo de Génesis 1 ya estaba Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso le dijo Jesús a los judíos, le dijeron, tú no tienes ni 50 años, Jesús, y tú ya viste a Abraham.
¿Y qué les contestó? De cierto, de cierto. Cuando Jesús decía de cierto te digo, era algo muy serio. Él daba a entender, pongan atención, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Incluso llegó a decirle a los fariseos, Abraham se gozó cuando vio mi día. Y la pregunta es, ¿cuándo Abraham vio su día? ¿Cuándo? ¿Cuándo Abraham vio? ¿Cuándo? Desde el principio. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, rápidamente. Rápidamente, este versículo ya lo conocemos, pero lo damos por amor a los de Facebook, a los de YouTube, porque varios se conectan también en YouTube a mirar las enseñanzas y se gozan con nosotros en el Espíritu, amén, y nosotros con ellos. Mateo capítulo 3, versículo 16, por favor. Mateo capítulo 3 y versículo 16. ¿Ok? Dice la Escritura, ¿lo tiene conmigo? Dice aquí, hablando del bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego ¿de dónde? Primer punto. Acuérdese el verdadero bautismo que es. No es agarrar agua y tirarte en la frente. Ese no es un bautismo. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió del agua, es sumergir completamente. Por eso Pablo dice en Romanos que cuando nosotros nos bautizamos, damos testimonio al mundo celestial y al mundo secular. En el bautismo, cuando nos meten al agua, estamos muriendo a la vida antigua, a la vida vieja. Estamos muriendo a la vida de pecado. Ya no existe. Y cuando salimos del agua, salimos a vida nueva, a novedad de vida. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Él subió. No le tiraron nomás charquitos en la frente. ¿Ok? Y he aquí, los cielos se fueron abiertos. ¿Y vio quién? ¿A quién? ¿Otra vez qué? ¿Qué es eso? ¿Y quién es E mayúscula? Espíritu Santo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Dice el verso 17. Dice: y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Ahí podemos ver, hermanos, en el Nuevo Testamento, otra vez, usted ve, aquí ve la Trinidad de Dios juntos los ve. Ahí está Jesús siendo bautizado, el Espíritu de Dios desciende sobre él como paloma y la voz del Padre que salió de la nube. Porque muchas veces nos preguntan, ¿dónde se ve la Trinidad de Dios? Aquí la está viendo juntos en el Nuevo Testamento. Está la voz del Padre, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo que vino sobre él, descendió sobre él como paloma. Otra vez las Escrituras revelando, tirando luz de que Dios siempre es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un Dios trino. Es un misterio grande, no lo conocemos en toda su plenitud, no lo podemos explicar, pero existe. El Padre, el creador de todo, el Hijo que se entregó en la cruz y el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Y los tres están unidos, un mismo propósito y una misma visión los tres. Por eso esto es importante para todos aquellos que dicen detrás de los púlpitos o que dicen en YouTube: ¿sabes qué? El Señor me dio una visión. El Espíritu Santo me habló ayer. El Espíritu Santo me dio una visión. Y ya me habló el Señor que el 18 de junio viene el Señor por su iglesia. Tenga cuidado. El Espíritu Santo nunca va a contradecir jamás lo escrito está.
Si usted de repente ve un loco ahí, un greñudo por ahí, que le anda dando profecías falsas o cosas que chocan con la palabra, ese no fue el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios nunca va a contradecir lo escrito está, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Tengamos cuidado con recibir cualquier profecía, cualquier palabra profética. Uno tiene, por eso dice el apóstol, hay que juzgar las profecías, juzgar la palabra que se te está dando, juzgar la enseñanza que se te está dando, porque nunca el Espíritu Santo va a contradecir al Hijo y el Hijo no va a contradecir al Padre, porque ellos son uno. Y aquí los vemos los tres activos juntos. Porque hay gente que le puede preguntar, ¿cuándo se ven? Ahí los estás viendo juntos, en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor, capítulo 20. Amén. Acuérdese, el título de este mensaje, los que están escuchando por Facebook, los que están escuchando por YouTube, te bendecimos, el domicilio de la iglesia está allí, hay un número de teléfono que puedes hablar, te amamos, pastores, santos, aquí estamos en San Diego, California, trabajando juntamente con un ministerio en inglés, ya se los he dicho, Crossroads Fellowship, aquí estamos, en San Diego. Hechos capítulo 20, amén, y el versículo 27, Hechos 20, y el versículo 27 y 28. Aquí es cuando Pablo estuvo en Éfeso, tuvo un tiempo con los hermanos. El apóstol Pablo llegó a Éfeso. He came to the Ephesian church, was with them for a while, and he was getting ready to say goodbye. Estaba ya preparado después, Pablo, después de un tiempo que está con los hermanos, estuvo, creo, no recuerdo si hice 2 o 3 años, estuvo allí enseñándoles. Por eso una de las iglesias en Apocalipsis, una de las iglesias apocalípticas es la iglesia de Éfeso, una de las que fundó Pablo. Y ya estuvo allí 3 años, se unieron todos, ya se tenía que ir, tristes todos, lo saludaron, lo abrazaron. Pues, ¿quién quiere? Pues usted dígame, ¿quién quería que se vaya Pablo, hermanos? ¿Quién? Usted sabe el cariño que a veces nos tenemos como hermanos, al siervo, al ministro. O sea, es normal, es natural. Pero Pablo, antes de que se fue, antes de que se iba a ir, Hechos capítulo 20, se despide de los hermanos y mire lo que les dice en el verso 27. Dice, porque yo no he rehusado, dice otras versiones, de anunciarles, no me he detenido de anunciarles todo el consejo de Dios. Repita conmigo esas palabras, todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo no me detuve, hermanos, sé que me voy, estuve con ustedes 3 años, pero yo no me detuve de enseñarles a ustedes todo el consejo de Dios, todo el paquete. Les habló de escatología, les habló de poner manos, les habló del juicio eterno, les habló también de la prosperidad, que Dios, amén, Dios quiere prosperar. Habló de la salvación, les habló de la justicia por fe, les habló de cómo liberar a demonios. Por eso un ministerio debemos de tener de todo el consejo de Dios, no nada más hablar pura prosperidad, dinero, no, todo el consejo de Dios debe de haber en un ministerio, en un vaso, en un siervo, amén, todo el consejo de enseñar de todo, porque Pablo dijo, yo no me detuve de enseñarles a ustedes todo el consejo de Dios. Si usted está en un lugar donde no salen de lo mismo, hermano, por favor, hermana, busque palabra, busque el consejo de Dios, busque revelación del Espíritu Santo, porque tenemos que enseñar de todo. Verso 28 dice, así se despidió, y luego dice, por tanto, dijo Pablo,
con tristeza dijo, mirar por vosotros y por todo el rebaño. Cuídense ustedes y cuiden el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, o como apóstoles, o como siervos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor o de Dios, la cual ganó por su sangre. Otra vez ahí ve la Trinidad otra vez. El Señor mete allí la Trinidad, dice, por tanto mirad vosotros por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, los ha puesto por obispos. Por eso, hermanos, los bendigo, a cada uno de ustedes que me aman y que me respetan y que me honran. Se los bendigo porque el que me puso como ministro, como pastor o como maestro de la palabra, si usted quiere, fue el Espíritu Santo, no vino de mí. Por eso dice, miren por todos vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia del Señor o la iglesia de Dios. Ahí está el Padre, por la cual ganó, ¿por qué? Ahí está el Hijo. Otra vez, la Trinidad, escondidas en las Escrituras. El Espíritu Santo los puso como obispos en la iglesia del Padre, la cual fue ganada por la sangre del Hijo. Amén. Por eso, hoy hablamos y seguimos hablando y creyendo en el nombre de Jesucristo. Nosotros aquí en San Diego, California, seguimos creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando nos bautizamos como cristianos, aquí practicamos bautizar a las personas, a las almas, como dijo Jesús, bautizándoles, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles los que yo les enseñé y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está escrito. Y así lo practicamos. Porque hay una rama de los cristianos que ellos creen que si tú no te bautizaste solo en el nombre de Jesucristo, tú no eres salva, tú no eres de Dios. Cuando Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hablamos de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno tiene su función. Cuando estés orando, puedes hablar con el Padre, puedes hablar con el Hijo, puedes hablar con el Espíritu Santo. Depende de los gemidos indecibles que no se pueden expresar, que te pone el Espíritu de Dios. Pero una cosa yo sé, cuando uno ya está bien conectado, bien, y usted lo han experimentado en la oración, cuando ya estás bien metida, de repente empiezas a orar de esta manera, de la otra manera, porque es el Espíritu Santo poniéndote. Cuando tú sientas, pedirle algo al Espíritu Santo, hablar con Él o con el Padre, que Él es el único que abre puertas que nadie puede cerrar. No tengas pena. Y cierro con el último verso. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Sí. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos trinitarios. Ellos están unidos, ellos son uno. No se contradicen jamás, son uno. Los tres son santos. ¿Por qué cree usted que los ángeles de Dios están delante del trono y dicen, santo, santo, santo? 3 veces lo dicen. ¿Por qué? Están unidos. Segunda de Corintios capítulo 13. Ya para cerrar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13. Hay para que los que nos quieren condenar, nos quieren juzgar. No, es que ustedes son trinitarios. Tristemente hay hasta cristianos de nuestra misma familia que nos critican, porque no somos nosotros solo Jesús. Creemos en la Trinidad. A veces nos dicen, no, ustedes están mal de doctrina.
están errados. La Escritura nos enseña, nos da luz. Y vamos a ver si los apóstoles de Dios, empezando con el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, the wise master builder, el perito arquitecto de la iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Él creía en el Espíritu, en la Trinidad o no? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Mire cómo se despide el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 13 y versículo 14. 13, 14. Segunda de Corintios capítulo 13 y el versículo 14. Dice la Escritura. Déjeme ver si lo tengo aquí. O es 14, 13. Permítame, ahorita lo encuentro. Está así. Segunda de Corintios, capítulo 13 y el verso 14. Dice aquí la Escritura. ¿Sí lo tiene? Dice, la gracia. Sí, permíteme. Sí. Sí. Dice, pero es que de ahí dice 13, 13. Lo voy a leer de aquí de la Biblia. Mire. Sí, pero bueno, la voy a leer de aquí. Dice, la gracia del Señor Jesucristo se despide y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. La Biblia aquí cierra la que yo tengo. Y luego mira, aquí está empezando otra. La segunda epístola a los Corintios fue enviada. Ahí está dando un comentario. Pero mire, vamos a leer nada más el versículo que dice, verso 14. Segunda de Corintios 13, 14. Es más, yo quiero que usted me lo lea a mí cuando cuenta 3. No importa qué Biblia tenga, ¿ok? Cuando yo te cuente a 3, usted léame a mí Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 14. 1, 2, 3. Amén. ¿Usted piensa que el apóstol Pablo creía en la Trinidad? Se despide de los corintios y les dice, ¿saben qué? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, eso es lo que me gusta en inglés, es the fellowship of the Holy Spirit, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Es palabra. Amén. ¿Usted cree que los apóstoles del Señor y el perito arquitecto de la iglesia creían en la Trinidad? ¿Usted qué cree? Mire cómo se despide. Él creía en la unidad del Padre, del Hijo. No la entendía a su plenitud, pero creía. Que la gracia del Señor Jesucristo que nos han dado, que el amor de Dios, del Padre, y la comunión, los abrazos del Espíritu Santo sean con vosotros. Y dijo, amén. Los miro en 2 años. Amén. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hablamos hoy. ¿Por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué los besamos a los 3? Porque son uno. Y así como el Espíritu Santo de Dios habla, te guía, te da sueños, te da visiones, tú también cuando sientas puedes hablar con Él como una persona, porque no es una fuerza activa como dicen unas sectas que nomás está flotando allí. Una vez a mí me dijo una testiga de Jehová, me dijo, sí, pues el Espíritu Santo es una fuerza activa nada más, es la fuerza de Dios, el poder, es una fuerza poderosísima. Dije, sí, una fuerza como cuál. Y así me dijo, es una fuerza como haga de cuenta, dijo, como la luz, como la electricidad. Esa es una fuerza potente, como la luz y la electricidad. Y yo me acuerdo que yo le contesté ahí, le dije, pues a mí me perdona, señora, le dije, porque no era hermana, le dije, me perdona, señora.
Le dije, pero a mí jamás en mi vida, nunca me ha hablado a mí un foco de luz ni la electricidad. Nunca me ha hablado a mí un foco. Y si una vez sale una voz de un foco en la noche, ese no es el Espíritu de Dios, es algo ya diabólico. Denle un aplauso al Señor, fuerte si lo cree. Sí, así le dije, a mí nunca me ha hablado ni un foco, ni la electricidad. No ande comparando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Hechos capítulo 13, habla, guía a toda verdad. Amén, cierre sus ojos en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, me despido, que Dios los bendiga. Amados hermanos santos, ministros, pastores en cualquier parte del mundo que están conectados en Facebook, en YouTube, bendiciones, los amo mucho. Ahí está el domicilio de la iglesia, número de teléfono. Se despide el pastor Marco Legorreta. Los amo en Cristo Jesús y estamos conectados. Usted sabe cuándo. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga.